Hablar con Cristian Buteler, porque atención a lo que está pasando con el dólar. No sé, Cristian, cómo está ahora los dólares libres y el dólar blue, tengo entendido estaba un poquito para arriba, pero se despertó el dólar antes de lo que se pensaba. ¿Cómo estás mirando esto que está ocurriendo en el mercado financiero? ¿Cómo estás, Maxi? Mira, la verdad que más que preguntarnos por qué hoy sobre el dólar, tendríamos que preguntarnos por qué bajó o se mantuvo estable mientras que la inflación fue de un 20%, ¿no? O Claro. sea, nosotros tenemos más de un 20% de inflación en el primer cuatrimestre del año y el dólar apenas se empieza a moverlo, el dólar libre, y el cepo sigue exactamente igual, los impuestos sobre las operaciones con dólares siguen exactamente igual, o sea, no hay otro motivo por el cual uno pueda explicar esa tranquilidad, esa baja nominal que tuvimos en estos últimos 4 meses. Es lógico que si la inflación está en un 5%, si todos los precios de la economía se manejan entre un 5, un 6, 7%, que el dólar empiece a moverse a ese ritmo. A mí no me extraña. Bueno, ahí la cuestión principal es, obviamente, que se mueva un poco al ritmo de la inflación, o un poco por detrás de la inflación, para el gobierno no es lo ideal en este momento, porque recordemos que es un dólar que se disparó a fines del 2020 y que después quedó muy atrasado con la inflación. El dólar de 195 en octubre del 2020, si hubiese seguido a la inflación, hoy sería un dólar de 360, el dólar blue. Pero ojo, no sé cómo estás viendo, que el gobierno tampoco puede permitirse que el dólar libre se le dispare mucho, porque si no, todo lo que está haciendo en términos de financiamiento en pesos, es decir, emitiendo títulos de deuda en pesos atados a la inflación o a tasa de interés, se le empieza a desarmar. Es decir, hay inversores extranjeros que están colocados en pesos en la Argentina que quieren hace rato salir, que en los últimos meses hicieron buenas ganancias porque el dólar estaba planchado y la inflación estaba muy elevada y estaban con bonos atados a la inflación, pero que ahora dicen, bueno, nos empezamos a correr nuevamente de la Argentina y eso puede presionar a la brecha cambiaria, Cristian. Sí, pero la verdad son dos escenarios distintos. Un escenario es que se mueva con la inflación, motivo por el cual, digamos, no van a tener la gran ganancia que tuvieron en estos 4 meses, pero tampoco es que van a perder, porque la mayoría de los que están colocados en bonos lo hacen en bonos cero, o sea, que actualizan por la inflación. Y algo distinto es que vos tengas un aumento realmente fuerte del dólar, un salto del dólar, que eso no lo veo. ¿Sí? Yo lo que veo es que el dólar se va a empezar a mover todos, contado con liquidación, MEP, dólar blue, se van a empezar a mover al ritmo de la inflación, que es lo lógico. ¿Sí? No veo en este momento un salto en el dólar que pueda llegar a, digamos, a preocupar al gobierno. Obviamente en los primeros meses o el primer mes puede subir un poco más por este atraso que estábamos hablando que mantuvo durante este año, pero no veo un salto cambiario en este momento, en este escenario del dólar, de los dólares libres. Decís, en todo caso, bueno, habrá que seguir atentamente lo que pasa a partir de julio, agosto, cuando se termina la temporada alta de ingreso de dólares de la cosecha, de los cereales, que están en el récord histórico, ¿no? Están ingresando como nunca dólares del sector agroexportador, del sector cerealero de la Argentina. Sí, pero igualmente tampoco esos dólares no es que van sobre el contado con liquidación o sobre el MEP, o sea, esos dólares entran al oficial y el contado con liquidación y el MEP se mueven por otro camino. O sea, la verdad que bajar un poco lo que es la emisión ayudó a que se calme el dólar, el acuerdo con el fondo ayudó a que se calme el dólar, la suba de tasas ayudó a que se calme el dólar, pero bueno, vuelvo a lo mismo, no es sostenible, ¿sí? Un dólar estable con una inflación del 5 o 6%, ¿no? También es cierto que para el segundo semestre deberíamos, ¿sí?, tener menor inflación en caso de que el gobierno cumpla con los objetivos que firmó, con las metas que firmó con el Fondo Monetario. En algún momento este control de la emisión monetaria va a dar su fruto siempre y cuando lo mantengan. Ahora, el control, Eh, perdóname, de la emisión monetaria, ¿es suficiente cuando vos tenés tarifas que vas a liberar, cuando tenés también el tipo de cambio oficial que va a ir fluctuando y eso de alguna manera también te afecta en los números de inflación? ¿Por qué hay tanta preocupación por la inflación en los próximos meses? Si vos considerás que solo con no emitir o cumplir con el punto de no emisión es suficiente para que no se dispare.
Mira, me parece que cumplir con el tema de controlar la emisión es uno de los puntos fundamentales porque es lo que hoy te lleva acá. Yo recién escuchaba que estaban hablando que Larroque se quejaba de que no estaban haciendo peronismo y demás. La aceleración inflacionaria que estás viviendo hoy en día, ese plan platita que vos viste es el último cuatrimestre del año pasado. Y es más, y ese control de la emisión monetaria no va a ser lo suficientemente exitoso que debería ser precisamente por todo el dinero que vos ya emitiste si tenés agarrado en el LELIQ, ¿sí? o en PASE, claro. Pero sí te va a bajar la inflación. Obviamente, esas subas que vos estás hablando, si se mantiene el control de la emisión, también te va a afectar la actividad. O sea, en vez de ajustar por inflación, por más inflación, te va a ajustar por actividad, pero siempre es preferible perder un par de puntos de crecimiento que seguir con esta aceleración inflacionaria que no sabes a dónde te va a llevar. Bueno, es un poco lo que venimos diciendo acá. Si el gobierno logra atravesar el desierto de la calle, digamos, una situación muy compleja y muy tensionante en la calle, si vos mantenés la meta de ajuste fiscal y monetario que está acordada, y bueno, vas a tener una de esas, y además eso implica tasas de interés reales positivas, que haya aumento de tarifa de servicios públicos, o sea, la gente tiene que pagar más factura de luz o gas y tiene menos para gastar en textiles o en alimentos, lo que fuera, y a eso le sumás el dólar oficial que no se atrasa, es decir, que va acompañando a la inflación. Bueno, va a haber una desaceleración, un enfriamiento de la economía, del consumo, y eso en algún momento en la segunda parte del año te va a llevar a que ancles la inflación, es decir, que la inflación no se dispare. Pero bueno, tenés que atravesar una situación muy tensionante desde el punto de vista político que la estamos viendo en la interna y también la estamos viendo en la calle. Cristian, por último, esto que es el mensaje, yo decía muy fuerte, todavía no tuvo demasiada repercusión, pero es un mensaje claro del FMI diciendo, miren, acá lo recibimos a Guzmán, pero por ahora no se toca ni la meta fiscal ni la meta monetaria, es decir, el ajuste. Que estaba pautado para este año. En todo caso, ustedes recobrarán un poco más con el 60% de inflación, van a tener más ingresos fiscales, bueno, van a tener que pagar más con el tema de subsidios energéticos y demás, pero bueno, suban más las tarifas. ¿Vos crees que el FMI está muy convencido de que si modifican este programa, ahí sí hay riesgo de espiralización? Obviamente. A ver, el programa en sí es muy básico. O sea, no te están pidiendo grandes reformas estructurales, no te están pidiendo muchas cosas que se vean complicadas. Tenés que bajar un poco el déficit fiscal, tenés que controlar la emisión y tenés que subir un poco más de reserva. Menos de eso, ¿qué te puede pedir? O sea, la verdad que menos de eso no podemos hacer. Y eso tampoco nos va a solucionar todos los problemas, pero por lo menos va a empezar a ordenar un poco esta economía que está totalmente fuera de control, esta inflación que realmente está espiralizando de una forma muy peligrosa y que realmente hay que mantenerlo. O sea, cambiar las metas es no tener metas, ¿sí? Entonces, hoy en día estas metas que son muy básicas, creo que son fundamentales para que lleguemos a un 2023 un poquito mejor de lo que estamos hoy en día. Claro, por eso, pero ojo que hay una situación muy compleja desde el punto de vista del adelantamiento de la inflación a los salarios, a los planes sociales, a todos los ingresos fijos. Yo decía y contaba, bueno, el gobierno va a dar un bono de emergencia que costará unos 200.000 millones de pesos para jubilados, para UH, para los trabajadores en negro, estos 18.000 pesos. Pero ojo que si la inflación es 60%, el Estado va a recaudar este año un punto más del PBI por inflación. Es decir, 700.000 millones de pesos más va a recaudar este año porque 12 puntos adicionales de inflación respecto a lo que está estimado en el acuerdo con el fondo implica que el Estado es socio de esa recaudación. Ahora, en el medio tenés una situación muy tensionante desde el punto de vista político y social. Pero bueno, claramente el mensaje del FMI es aguanten porque nosotros no le vamos a soltar la rienda con el ajuste que acordamos hace muy poquito. Parte de ese incremento de la recaudación será lo que tenga que usar para dar este tipo de bonos. Pero volvemos a lo mismo. Mirando en el mediano y largo plazo, es necesario mantener las metas, porque si vos no mantenés las metas y terminás haciendo lo que terminaste haciendo en el 2020, el 2021, el año pasado,
incrementando la emisión monetaria sobre el final del año para mejorar un poquito las chances electorales, que al final no le resultó, para el año que viene, en vez de estar pensando en una inflación del 60-70%, estaremos pensando en una inflación del 100%. O sea, realmente es duro hacer el ajuste, o sea, a nadie le gusta, pero no hacerlo termina siendo peor, y creo que todos estos años en la economía argentina lo han demostrado. Esperamos un segundito, porque yo voy a sumar, tiene información Pablo, tiene información Candelaria de cómo está el tema este de la interna, y después vamos a hablar lo que pasa en Juntos por el Cambio. Gila, a vos, todas las encuestas, los focus group que hacen, los sondeos, muestran que en el electorado del oficialismo, hoy por lejos la principal preocupación es la inflación. Sí, absolutamente. O sea, no solo en el electorado oficialista, en el electorado opositor también, por supuesto. O sea, el tema económico es el gran ordenador de las preocupaciones, por eso hoy inflación no es solo un tema económico, es también un tema político, ¿no? Digamos, cuando vos ves la falta de confianza para resolver los temas, ves cómo el tema se transforma en un tema político. Cuando aparece, cuando el presidente dice, le declaro la guerra a la inflación, lo convierte en un tema político. O sea, hay claramente una politización de un gran drama económico que es lo que te desvela, ¿no? Digamos, y lo que de alguna manera, produce esta cólera invisible que la sociedad argentina tiene cada vez más a flor de piel. Ahora, ¿y cómo explicas esto de que el 70%, 72, 73% de la gente no confía que el gobierno pueda atacar el problema inflacionario? Y si uno va al corte por votante, la mitad de los votantes del Frente de Todos dicen que tienen poca o nada confianza de que Alberto Fernández pueda enfrentar el tema inflacionario. Porque hay un pesar absoluto respecto de, o sea, la inflación es al mismo tiempo el principal problema y el problema más difícil de resolver. Entonces, es como, yo te diría casi es como una especie de ambigüedad o de atolladero. Esto que es lo que más me preocupa es al mismo tiempo aquello que carece de solución. Y cuando nosotros preguntamos quiénes son las principales figuras para encarar el tema de la inflación, no te creas que aparece nada en el horizonte. No es que aparece alguna figura de un salvador en condiciones de frenar el tema inflacionario. Entonces, tenés una población que tiene una escena de desvelo por la preocupación bolsillo. Es bolsillo, inflación es bolsillo, no me alcanza, no llego. Entonces, tenés esa preocupación y al mismo tiempo no tenés en el horizonte político nadie en condiciones de encarar ese desafío de controlarlo. Cristian, cerrame ahí con alguna reflexión. Es difícil hacer política económica cuando tenés tan baja credibilidad también, ¿no? Es muy difícil, realmente es muy difícil, y es uno de los grandes problemas que ha enfrentado este gobierno durante toda su gestión, y que no pudo revertir en ningún momento. Pero hoy en día, en la situación que estamos, volvemos a lo mismo de siempre. Tiene que mantener estas metas básicas, que son muy, pero muy básicas, para pensar a partir del año que viene en mejorar realmente la economía en la Argentina. Hoy hay que ordenar el desastre que estamos teniendo en materia inflacionaria. Cristian Butelar, gracias, muy amable. Bueno, aportame algo.